Vamos ahora a crear una pregunta de tipo emparejamiento. Ingresamos al curso, ingresamos al cuestionario y elegimos la opción de emparejamiento haciendo clic en la opción y haciendo clic en el botón agregar. Nos habilita el nombre de la pregunta. Aquí tenemos que copiar el enunciado de la pregunta. La puntuación por defecto, recuerden que lo pueden hacer dentro de la propia pregunta, puntuándola aquí adentro y cambiándole la puntuación, o directamente lo pueden hacer cuando configuran el cuestionario en general. También recuerden que la retroalimentación general es una ayuda, una devolución que le pueden dar a los estudiantes en este lugar. La opción de barajar siempre está seleccionada. Esto significa que si ustedes tienen la opción sí, es decir, si la cliquearon, el orden de las subpreguntas va a verse al azar. Es decir, que si ustedes ponen barajar y seleccionan la opción, el estudiante cada vez que ingrese va a ver las preguntas ordenadas de manera distinta. En este caso, vamos a ir a las respuestas y vamos a ir copiando. La pregunta 1 iría en este cuadro de texto, la respuesta a esa pregunta en este cuadro. Recuerden que toda pregunta tiene su respuesta o puede que no. Puede suceder que haya más respuestas que preguntas y esto después se puede visibilizar mejor en la creación de esta pregunta. Lo que vamos a hacer ahora es hacer para poner 3 conjuntos más de espacios en blanco y vamos a empezar a copiar las preguntas que tenemos y las respuestas también que ya diseñamos para este tipo de pregunta. Ponemos la respuesta y así sucesivamente. Recuerden que esto es en general las preguntas que ustedes ya crearon y diseñaron. Entonces lo que tienen que hacer es acá transferir esas preguntas a partir del tipo de herramientas que nos presenta Moodle, que en este caso es el cuestionario. Fíjense que hay solamente respuestas, no hay preguntas en esta que estoy agregando ahora. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve. La retroalimentación combinada, que es la otra opción que tenemos dentro de esta pregunta de emparejamiento, ya lo vimos en las anteriores preguntas, que generalmente aquí ustedes pueden poner una devolución a si la respuesta es correcta, si la respuesta es incorrecta o parcialmente correcta. Generalmente vieron que siempre viene por defecto escrito ya esta escritura, pero ustedes pueden directamente revisar y sería necesario que la retroalimentación la puedan hacer aquí, digamos, por lo menos es al intento de las preguntas que tienen en este tipo de pregunta en particular, ¿sí? Una cuestión son las opciones, la que las opciones si muestran o no el número de respuestas correctas en cuanto se termine la pregunta, es decir, ni bien el estudiante hace clic en enviar esta pregunta, se les puede mostrar o no el número de respuestas como para que tenga idea acerca de cómo se resolvía esta consigna. O está seleccionado por defecto, pero ustedes pueden decir que no las muestran. En este caso vamos a dejarla seleccionada por defecto. Múltiples intentos, recuerden que siempre esto depende de la configuración también general que hayan puesto en el cuestionario. Los múltiples intentos se pueden utilizar en función del comportamiento de las preguntas, ya sea interactiva o de modo adaptativo, con penalización o sin penalización. En función de cómo lo hayan organizado en la configuración general, eligen acá la penalización por cada intento. Recuerden que cada pista es un insumo para que el estudiante pueda responder la consigna y por cada pista, ¿sí? Es un intento más que el estudiante hace para responder la consigna. Y en todo caso, esos intentos sí tienen penalización. Guardamos los cambios y para poder ver la pregunta hago clic en vista previa y me muestra cómo lo vería el estudiante. Depende de cada uno del tipo de preguntas. Esto sería la pregunta que fuimos directamente escribiendo al costado y me da opciones. Recuerden que hubo 2 respuestas que hicimos sin tener una pregunta y la idea es esas respuestas aparecen como otra opción más acá para que tengan más opciones para seleccionar en función de las preguntas que tengan que responder.